Muy buenas tardes a todos los que tengan este link y puedan ver este video. Mi nombre es Ángel Castro de la carrera International Business y hoy voy a presentar mi video final del nuevo libro de Chino Práctico, el capítulo 14, demostrando toda la gramática y toda el vocabulario aprendido a lo largo de el temario del libro. Continúa, por favor. En primer lugar, este es un libro de chino, estamos aprendiendo chino. Y lo que se tiene que entender es que las oraciones se forman de ciertas formas, la base del chino. Y son 4 tipos de oraciones. El primero que voy a demostrar aquí es el predicado adjetival, que se utiliza el sujeto más el adjetivo más el sustantivo, como en el ejemplo que tengo aquí. Woman, hen, man, que es woman, nosotros, es el sujeto. El adjetivo sería gen y el sustantivo o el objeto sería man. Esta es la forma más básica que tenemos a la hora de formular las oraciones. Ahora tenemos su contraparte, las oraciones de predicado verbal a la hora del hanyu, del chino. Tenemos el sujeto más verbo más el sustantivo o el objeto. Wo, si Juan, shui yao. Tenemos wo, el sujeto, si Juan, que es gustar, es el verbo, y tenemos shui yao, que es de dormir, me gusta dormir, es la forma más básica. Tenemos una para hacer que las oraciones tengan un adjetivo y otras que tengan un verbo. De aquí se desprende todo el chino, todo el hanyu. Continúa. Tenemos el tercer tipo de oración, que es el predicado nominal. Estos se refieren al tiempo, al lugar, la cantidad de edad, aquello que es medible. Es con sujeto más el predicado nominal, como dice ahí. Y uno de mis ejemplos que tengo aquí es yin tian, xin chi chi, que tenemos yin tian, que se podría decir que es el día, en este caso el sustantivo, vaya, el sujeto. Y tenemos xin chi chi, que es jueves, hoy es jueves. Y esta es una forma de demostrarlo, en la cual tú simplemente tienes a un sujeto y a algo que mide a ese sujeto o a ese panorama. Continúa. Tenemos ahora la oración con sujeto y predicado, que es algo muy cercano al español. Tenemos que es sujeto más predicado. Puede ser uno o más verbos más complemento. En este caso, quise usar el ejemplo de ni me, bu, si Juan, si, shan yao. Tenemos nimen, que es el sujeto, y tenemos todo el predicado. Tenemos un negativo, que es el bu, luego tenemos el si Juan, como antes, que era un verbo, si Juan shi, a él le gusta comer. Ese es el predicado. A él, al sujeto, ¿qué? Al sujeto le gusta comer. ¿Y qué le gusta comer? Le gusta comer plátano, porque son unas ricas frutas. Continúa, por favor. A usted, aunque con el negativo, ¿verdad? A ellos no les gusta comer. Qué raro que no les gusten los plátanos, ¿verdad? Ahora quiero mostrar los tipos de preguntas. Tenemos el pronombre interrogativo, na, el cual la mayoría de las preguntas a la hora del chino tienen pronombre, tienen algún pronombre interrogativo. Vamos a mostrar algunas de ellas. También vamos a mostrar otros tipos de hacer preguntas en el idioma. En este caso tenemos el na, que es para cuál. Ni si Juan na lianche, que sería ¿te gusta cuál coche? ¿Sabes? ¿Cuál coche te gusta? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo, si Juan, gustar, tenemos el objeto y el sustantivo. Los pronombres con interrogativo normalmente reemplazan al objeto. Así que en este caso no tenemos un objeto, sino que el na reemplaza ese objeto. La pregunta puede estar en cualquiera de las posiciones, puede estar al principio, en medio o al final, eso no importa mientras reemplaza el objeto. En futura se va a notar más este punto. Continúa. Tenemos ahora los pronombres con interrogativo she, una disculpa. Esto es para aquellas que es cuál o quién. Hay dos formas. Uno, cuando no se conoce al sujeto, como aquí, que sería tashi shei, el ser quién. Tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Ta, sujeto, shi, objeto, o en este caso es el pronombre interrogativo, y shei. Ah, perdón. Ta, el verbo. No, perdón, ando un poco confundido. Ta es el sujeto.
She es el objeto y she es el verbo. Es lo que está explicando en la anterior, que a veces puede estar al medio, puede estar al final, mientras que el pronombre interrogativo reemplace al objeto, todo está bien. Esta es una muy buena pregunta, ta, she, she. También tenemos una de que es cuando se conoce el verbo, que es teniendo a she al principio, más verbo, más complemento. Pero en este caso lo que nos interesa es saber que tenemos un sujeto, un verbo y un objeto. Da igual la posición del objeto, mientras se entienda. Tashi Juan, él es Juan. Continúa. Tenemos ahora el pronombre con interrogativo shenme. El interrogativo shenme es de cuál o qué. Es básico, es sujeto más verbo más objeto. En este caso es otro ejemplo en el que primero fue el objeto y después es el verbo. Ni suo shenma, ¿tú hacer qué? ¿Qué haces? Le está preguntando qué está haciendo. Continúa. Ahora tenemos el pronombre con interrogativo nar. En este caso también hay otra forma de pronunciar el nar, que es el nali, pero en todo caso es lo mismo, simplemente se le reemplaza un carácter, un hanse. Tenemos sujeto más verbo más objeto otra vez, o cambiar la posición del objeto al verbo. Se suosai nali o se suosai nar, que sería, ¿dónde está el baño? Está preguntando pues de la posición de algo, del objeto. Continúa. Tenemos ahora el pronombre con el interrogativo ma, que es la forma más básica de hacer una pregunta en el idioma del chino, mandarín, el chino simplificado, que es sujeto más adjetivo más la pregunta, que es el ma. Así que tenemos mamá sai llama, mamá siendo el sujeto, mamá, sai siendo como el adjetivo, o sea, la posición, vaya, es donde está. Y ya es, se podría decir que es para familia o para casa, en este caso es para casa. Así que estamos preguntando dónde está mamá. Es para preguntas que se responden con solo sí o no. ¿Dónde está mamá? Pues mamá saya o mamá busaya. Mamá está en casa o mamá no está en casa. Así de simple. Continúa. Pronombre con interrogativo ne. Estos son preguntas, es cuando tú estás respondiendo a una pregunta ya hecha. O sea, si alguien te pregunta, Nihenhao, ¿cómo estás? Y tú le puedes decir, Wohenhao, Nine, ¿y tú qué tal? O sea, regresándole la pregunta, es elíptico, es como en círculo, se podría decirse. Eh, Nine es lo que hace, hacer como que regresarle la pregunta, como si fuera un juego de pelota. Wohenhao, Nine. Continúa, por favor. Ahora tenemos el pronombre con interrogativos. En Meñá, el anterior, el ma y el ne, no fueron pronombres interrogativos. Fueron nuestro otro tipo de pregunta, pero otra vez volvemos a los pronombres interrogativos. Tenemos sujeto más adjetivo más la pregunta. Tenemos ni mamá sen mi yang, ¿qué tal tu madre? O sea, es lo que está preguntando. O sea, es como, ¿cómo? ¿Qué? La circunstancia de la situación, vaya. Ni mamá sen mi yang. Tenemos sujeto, que sería ni mamá, tu madre, y dice, me yange, es la pregunta, vaya, continúa por favor. Tenemos ahora el pronombre interrogativo weishenma, que es el por qué. Sujeto, pronombre más complemento. Así es la forma de ordenar esta pregunta. Tenemos ta suotien weishenma meitai, que sería ella ayer, ¿por qué no vino ayer? Tenemos sujeto tai, tenemos el complemento que sería el meilai, de que negativo más venir. Tenemos, se podría decir que otro complemento que sería el suotien. Y la pregunta, vaya, que es el pronombre interrogativo, que es el weishenma. También pongo una nota que mei es una forma de negativo, la otra es el bu. Esto se utiliza más para ayer, pero se va a desarrollar más a la hora de que lleguemos a su punto. Continúa. Tenemos el pronombre interrogativo shenma, shiho. ¿Cuándo o en qué momento? Es de tiempo. Se podría decir que es sujeto más el pronombre interrogativo
más el verbo más el objeto. Así que tenemos Dianjin, Shen Mashijo, Kaishi, que es película, ¿cuándo empezar? ¿Cuándo empieza la película? ¿Verdad? Está preguntando con el Shen Mashijo el cuándo. Vaya, continúa. Tenemos el pronombre interrogativo Yi. Esto se utiliza solo cuando son más o menos 10 personas o 10 objetos lo que se está consiguiendo. Es un pronombre interrogativo para la hora de la cantidad que se está relacionando. Tenemos ni Yao, Yo, Yi, Kou, Ren, que sería cuántos miembros tiene tu familia. Tenemos el sujeto, el, el verbo, que sería yo en este caso, el pronombre interrogativo, que es el Yi, el clasificador, que es el Kou, Kou, Ren, se podría decir, cuántos miembros tiene esta familia. Se utiliza para, como por ejemplo, la respuesta sería, hay 10 miembros. Wo Yao Yo San Cobren, por ejemplo, para decir que hay 3 personas en la familia, ¿verdad? Continúa. El pronombre interrogativo Duo Shao. A diferencia del anterior, que es para de una cantidad muy pequeña, este es para una cantidad grande. Por eso se utiliza una ciudad. Es igual, de todas formas, sujeto más verbo más pronombre interrogativo, más clasificador nominal y pues el complemento. Shanghai Yo Duo Ren. ¿Cuántos habitantes tiene Shanghai? Siendo Shanghai el sujeto, yo el verbo, do shao la pregunta, y el ren supongo que se podría decir que es como que el clasificador, vaya, las personas. Continúa, por favor. Tenemos el adverbio de negación, lo que andábamos comentando antes. La mayor parte de las veces utilizas el bu, pero por ejemplo, para el pasado usas el may, o para el verbo yo, que es tener, utilizas may. Continúa. Esto es muy importante porque a continuación les mostraremos la forma interrogativa del verbo no verbo, en la cual la pregunta se hace al poner dos verbos y en medio un negativo. En este caso tenemos tamen siendo el sujeto, tamen shu el verbo, el negativo, el otra vez el verbo, shang shang. ¿Ustedes van o no van al centro comercial? Es la forma de hacer esta pregunta. Continúa. Ahora tenemos la forma interrogativa, pero con adjetivo no adjetivo. Tenemos el sujeto, el adjetivo, el no, otra vez el adjetivo y el complemento. Ni yao, bu yao, shi, putao, que le está preguntando, ¿quieres o no quieres comer las uvas? Teniendo el adjetivo de yao. Continúa. Ahora tenemos los complementos. En este caso, los complementos a la hora de cómo tener en la oración más cosas para desarrollar ideas más grandes, ¿verdad? Tenemos el complemento del tiempo, que como vemos aquí se ordena de mayor a menor. Tenemos el año, que es ñan, el mes, que es yue, con el símbolo de la luna, el día, que es tien, el día de la semana, que es shinji, como lo vimos antes, la hora tenemos dian y el minuto tenemos fen, va de mayor a menor. Y en el ejemplo aquí lo tenemos. 2013 ñan. Sí, bueno, ahí lo pueden ver. Tenemos más ejemplos aparte de ese. Tenemos Woshu, Mingtian, Yo Young, que es yo voy mañana a nadar. Wochu, yo voy, Mingtian, mañana, Yo Young a nadar. Tenemos estos complementos también de tiempo que son como para los días. Su Tien, Jin Tien, Min Tien, que es ayer, hoy, mañana. Xiao Wen, la tarde. Xiao Shang, en la mañana. Es para darle tiempo a la oración. ¿En qué momento está sucediendo? Continúa, por favor. Tenemos los complementos del lugar. Tenemos el sujeto más verbo y el complemento para esto. Normalmente se utiliza el verbo sai, que es de aquí. Wo sai fangsu, estoy en la casa. Normalmente esto responde a la pregunta de nar o nali, que es de dónde, que ya hemos visto anterior en el pronombre interrogativo de pregunta. Continúa, por favor. Ahora tenemos adverbios. Adverbios. Tenemos de grado, la intensidad. Tenemos estos 3 ejemplos, que es hen, fei chang y taile, que prácticamente es lo mismo, simplemente aumenta la intensidad. Tenemos tahenman, que es ella está ocupada. En este caso se me olvidó poner, ella está muy ocupada, porque ella, se podría decir que es el ta, hen es el muy,
Mang ocupada, ella está muy ocupada. El gen utilizando el grado de intensidad de que está muy ocupada. Perdona por ser reiterativo, pero creo que es algo didáctico. Ahora tenemos Fei Chang Hao, que es muy bien. Fei Chang es un muy más dinámico. Y Hao, pues es bien. Y tenemos Tao Xiaolei, que es demasiado pequeño. El Tai ahora es como que más allá de los límites que uno le hubiera gustado, ¿verdad? Tai Xiaolei es demasiado pequeño, pero al final de cuentas es lo mismo. Son adverbios que utilizan una intensidad. Va de una intensidad agradable a una eufórica, a una que es de espérate tantito, ¿verdad? Continúa, por favor. Ahora les voy a mostrar los adverbios ahora de alcance. En este caso tenemos do, que se podría decir que es ¿cuántos tenemos? Vaya, tenemos woman do, she, shiba, suile, que es todos nosotros tenemos 18 años. Todos nosotros tenemos, todos. Do es todos. Continuar. Tenemos ahora los verbos auxiliares, ¿verdad? Estos verbos nos van a ayudar no siendo los verbos principales de la oración, sino para dar más entendimiento a la misma. En este caso puse varios, por ejemplo, hui, que es de saber, neg, que es de poder, y keiji, que es poder pero de posibilidad. Espero que pues se entienda lo que trato de decir. Ahí sobraba una L, es keiji, como en el ejemplo que está ahí. Tenemos nihui, buhui, kaiche, que es sabes o no conducir. Otra vez utilizamos la pregunta del verbo no verbo, pero no es el verbo principal, sino un verbo complementario, que es de que si sabe algo. Ahora tenemos mama, ninen glaiji, llama, mama, ¿puedes venir un momento? Otra vez el nen está siendo suplementario al like, que es venir. El nen está haciendo de que puede y que es capaz de hacerlo en este momento. Y ahora tenemos el keiji, ni keiji chu, beijing gong, suoma, que es puedes ir a trabajar en Beijing. O sea, él quizá pueda, pero es más de posibilidades, de que si está en sus alcances en estos momentos, no se discute si es capaz de hacerlo, sino si va a poder hacerlo en estos momentos y en estas circunstancias. Para eso es el keiji, un verbo auxiliar. ¿Continúa? Tenemos los clasificadores nominales, que son un montón. El chino le encanta tener clasificadores para todo. Y pusimos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ba, objeto con mango, como la silla, la escoba, el cuchillo. Tenemos cosas como jian, que es el de cosas como casa o herramienta, asuntos y ropa, ¿verdad? Estos acompañan a una cantidad de cosas, de objetos, de lo que sea, mientras que estén clasificados, se podría decir. Normalmente se utiliza para los pronombres interrogativos de yi, de cuántos o unos pocos, o por ejemplo de duo shao. Este, para preguntar cuánto una cantidad menor a 10 utiliza el G, como ya había dicho en su momento, pero ahorita se puede ver mejor en el ejemplo que tenemos a la derecha superior. Eh, y también dice lo de Duo Shao, que es una cantidad ya bastante mayor. El clasificador universal es G. Si tú no sabes algo, si tú no sabes el clasificador de algo, tú simplemente pones el G. Es bastante simple. Tenemos, por ejemplo, otros como san, que es objetos planos, o su, que es objeto alargado y fino. Y tenemos hasta abajo la forma de demostrarlo, que en Go se puede ser para una persona, un perro, una pelota, un objeto plano se puede ser para una hoja, una mesa, un mapa, y el su, que es un bolígrafo o un celular. Continúa. Ahora tenemos la partícula de, que esta es de denotar que un sujeto o un sustantivo pertenece a algo. Tenemos el ejemplo de wo de penjo de Dianao, la computadora de mi amigo. O sea, aquí el sujeto es wo de penjo, es mi amigo. O sea, mío, es mío, de nadie más, mi amigo. De Dianhao es
La computadora es de él y de nadie más. Aquí me vemos a mí, no, no es cierto, es un ejemplo. Tenemos a un doctor y a su amiga con una computadora, ¿verdad? Continúa, por favor. Ahora con toda esta cantidad de información absurda que les acabo de decir y que ojalá hayan aprendido, en este caso mi profesor ojalá haya entendido que sí sé de chino, tenemos ahora cómo desarrollar una oración larga de dos o más sustantivos, incluso con adjetivo más sustantivo, ¿verdad? Tenemos Wopenyo de Nupenyo de Gohen Keyai, que es el perro de la novia de mi amigo, es lindo, es un trabalenguas, pero se entiende, ¿verdad que sí? Esto es extraño, a diferencia del español, ellos empiezan de al final al principio y nosotros empezamos, no, al revés, en el español nosotros empezamos del final al principio, el perro de la novia de mi amigo y ellos empiezan con el Wopen yo de Nupen yo. Es algo curioso y es algo que puede ser un poco difícil a la hora de empezar en este idioma. ¿Continúa? Y pues sería todo por mi parte. Pues como vemos aquí, vemos a unas mujeres graduadas. ¿Por qué? Porque aprendemos, tenemos un corazón, porque estamos orgullosos de lo que hemos aprendido y de toda la motivación. Y tenemos que ciesie. Ciesie significa, por favor, no me repruebe. Ya quiero graduarme. Ya quiero graduarme. No, la verdad es que no. Ciesie significa gracias. Muchas gracias por todo este tiempo con nosotros. Que tengan un buen día.